Historias y relatos. Existe una leyenda rusa antigua, que fueron 4 y no 3 los Reyes Magos, los cuales se dirigieron hacia la estrella de Navidad con los regalos para el Hijo de Dios. Uno llevaba oro, otro incienso y otro mirra, pero el cuarto llevaba vino y aceite sobre sus burritos en una apariencia más humilde. Después de varios días, atravesaban el desierto cuando una tormenta de arena los atrapó. Todos desmontaron y se cubrieron con sus mantos, de variados colores, como mejor pudieron soportar el temporal, refugiados detrás de los camellos que estaban arrodillados sobre la arena. A diferencia de los otros 3 Reyes Magos, el cuarto rey no tenía camellos, solo burros, y en la tormenta divisó una choza en la cual buscó amparo. A duras penas logró meter a sus animalitos en el corral de Pirca y esperó a que se calme el mal tiempo. Ya en la mañana se había calmado el clima y los viajeros se prepararon para seguir con la marcha. Sin embargo, el pastor, dueño de la choza, que había acogido al cuarto rey mago, se encontraba en problemas, pues la tormenta había dispersado sus ovejas que escaparon en el desierto. El pobre pastor no tenía cabalgadura ni fuerzas por la edad para cumplir esta tarea. Entonces, es aquí cuando el cuarto rey mago entra en un dilema. Si ayudaba al pastor a reunir sus ovejas, se retrasaría y no podría seguir con sus compañeros. El camino era difícil de seguir y la estrella de Navidad no estaría ahí por siempre, pero su buen corazón le decía que no podía dejar a este viejo pastor que lo había acogido. ¿Con qué cara se presentaría ante el Mesías si no ayudaba a su prójimo? Decidió quedarse a ayudar al anciano y demoró una semana en volver a reunir todo el rebaño. Calculó el tiempo y la distancia de la caravana y se dio cuenta que sus camaradas estaban demasiado lejos. Además, su aceite y vino disminuyó en estos días al haberlo compartido con el anciano. Pero no se amilanó, se despidió y poniéndose en marcha aceleró el paso de sus burritos para cortar la distancia. Luego de mucho viajar sin un rumbo definido, llegó a un lugar donde vivía una madre con muchos niños, y la cual tenía un esposo que estaba muy enfermo. Era el tiempo de la cosecha, y si no se recogía la cebada, las aves y el viento acabarían con los granos que ya estaban maduros. Es así que el cuarto rey mago se encontró en un nuevo dilema. Si se quedaba a ayudar a esta familia campesina, el tiempo perdido sería tal que tendría que hacerse a la idea de que no encontraría su caravana. Pero por otro lado, si no lo hacía, ¿cómo tendría pan para el resto del año? La madre, su esposo enfermo y los niños. No tenía corazón para presentarse ante el Mesías si no era capaz de ayudar a sus hermanos en tiempos de necesidad. Así que se demoró varias semanas hasta lograr recoger todo el grano. Pero así su vino y aceite disminuyó más al ser compartido con esta familia. Para este momento, la estrella de Navidad ya había desaparecido. Tenía solo la dirección del recorrido y las huellas que desaparecía de la caravana. Sin embargo, en el camino que siguió, encontró nuevos retrasos por muchos hermanos necesitados y en el cual ayudó a cada uno de ellos en diferentes circunstancias. Pasaron casi 2 años cuando llegó a Belén, mas al llegar, el recibimiento que encontró era de lo más desolador. Llantos, gritos y angustia se escuchaba por doquier. Madres envueltas en la sangre de sus hijos, a los cuales llamaban sin encontrar respuesta. Una orden del rey del lugar decretó que los niños debían ser asesinados. El pobre rey mago no entendía nada, solo se limitó a andar por estas tristes calles, preguntando por el rey Mesías. Mas todos lo miraban desolados pidiendo que por favor se fuera. En ese trajín, alguien le dijo que esa misma noche el Mesías había huido hacia Egipto. Quiso seguir su viaje, pero no pudo. Su corazón no lo dejó irse. Belén era una desolación. Alguien debía consolar a las madres, enterrar a sus hijos, curar las heridas de quienes intentaron impedir los asesinatos, vestir a los desnudos y demás.
Estuvo mucho tiempo ahí gastando su aceite y vino. Además, regaló a alguno de sus animales porque ya su carga se había acabado. Aquellas personas estaban más necesitadas que él. Cuando se dispuso a seguir su camino rumbo a Egipto, había pasado ya mucho tiempo. También su tesoro había disminuido, pero pensó que si alguien comprendería este trajín sería el rey Mesías, ya que lo había hecho por sus hermanos. En este nuevo viaje tampoco tuvo momentos sin novedad. Nuevas personas necesitadas, angustiadas, sin consuelo, se aparecían y como antes, no les pudo decir que no. Siempre tuvo miedo por la tardanza en la que se encontraba, pero no podía contra su buen corazón. Su único consuelo era que si alguien podía entender este retraso de años, era el rey Mesías. Cuando llegó a Egipto, se enteró que ya Jesús no se encontraba ahí. Había vuelto hacia Nazaret, ya que en sus sueños José había recibido la noticia de que ya estaba muerto quien quería ver muerto a Jesús. Aunque le entristeció esta nueva noticia, nuestro rey mago no se desanimó y decidió encontrar al Mesías. Continuó su búsqueda y a pesar de sus retrasos y fracasos, ya no tenía la cantidad de burros con la que empezó su viaje, y su tesoro fue desapareciendo con el paso del tiempo, pues las necesidades de los demás retrasaban su marcha. Ahí donde fuere, en eso pasaron 30 años siguiendo las huellas de quien nunca había visto y por quien había gastado su vida en su búsqueda. Se enteró de que había ido a Jerusalén y que allí moriría. Esta vez decidió encontrarlo como fuera. Ensilló el último burro que le quedaba, cargó la última porción de vino y aceite. Con las únicas 2 monedas de plata que le quedaban de su gran tesoro inicial, partió de Jericó subiendo hacia Jerusalén. En el camino confirmó con un levita y a un sacerdote que se le adelantaron que ese era el camino. Así es que se hizo de noche cuando andando un poco más escuchó unos quejidos en la vera de la ruta. Al parecer los que lo adelantaron no se detuvieron a ver de quién se trataba. Pensó en seguir como lo hubiera hecho el levita y el sacerdote, mas de nuevo lo detuvo su corazón. Se bajó del burro y se dirigió a donde venían los quejidos. Descubrió a un hombre que había sido herido y asaltado. Sin pensarlo 2 veces, con el poco vino que le quedaba, limpió las heridas al hombre. Con el aceite untó las lastimaduras y lo vendó con su ropa, la cual desgarró a modo de vendas. Lo subió a su burrito y desvió su rumbo hasta una posada donde pasó la noche cuidándolo. A la mañana siguiente se dirigió al dueño, al cual le entregó las últimas 2 monedas de plata diciéndole que es para sus cuidados y gastos del hombre herido. También le dejó su burro, y si hubiera algún gasto más, él le pagaría al regresar. Así siguió a pie un largo camino solo, viejo y cansado. Cuando llegó a Jerusalén, ya no le quedaba fuerzas. Era un mediodía de un viernes antes de la fiesta de la Pascua. La gente estaba que comentaba un suceso en la ciudad. Al parecer algo grande había pasado. Escuchó entonces de los que venían del Gólgota comentarios sobre el Mesías, que se encontraba agonizando en la cruz. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se dirigió hacia el Gólgota, casi desfalleciente, cargando sobre sus hombros una cruz hecha de años de búsqueda, de caminos, de desilusión y ahora de pena, por saber que la persona por la que viajó se encuentra sufriendo por causa de sus hermanos. Cuando llegó a rastras, dirigió su mirada hacia el agonizante, sin saber a ciencia cierta qué decir, y casi suplicando le dijo: «Perdóname, llegué demasiado tarde». Desde la cruz se escuchó una voz que le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso».